Eran las 7:30 de la mañana y yo estaba en pijama, bajando la basura. No era nada especial. Un lunes cualquiera. Había dormido mal, no había café, y para colmo el contenedor ya estaba hasta arriba. Así que me quedé un momento ahí, en la acera, pensando si debía apretar más la bolsa o ir a buscar otro contenedor. Y fue en ese instante cuando la vi. Bueno, los vi. Lucía. Mi mujer. De espaldas. Con una chaqueta que no le había visto nunca, hablando con un tipo alto, trajeado, muy cómodo en su papel. Él se inclinó, dijo algo al oído de ella y la besó en la mejilla. Pero no fue un beso de amigos. Fue uno de esos que se dan con pausa. Con la mano apoyada en la cintura. Yo no me moví. Me quedé quieto, detrás del árbol, como un idiota. No por miedo a que me vieran, sino porque mi cerebro no terminaba de procesar lo que estaba viendo. Ella no retrocedió. No lo empujó. Sonrió. Y después él se subió a un coche negro y se fue. Lucía se quedó ahí unos segundos, mirando el coche alejarse como si fuera una escena de película. Y yo, con la basura en la mano. Volví a casa caminando como si me hubieran metido una paliza. Lucía entró 10 minutos después, tranquila, con las llaves en la mano y el mismo abrigo nuevo. Me saludó con un beso en la frente. «¿Has bajado la basura, cariño?», me dijo como si nada. Yo solo asentí. No dije nada. No esa mañana. Ni esa tarde. Ni la siguiente. Durante 3 días fingí que todo seguía normal. Pero dentro de mí, algo ya había estallado. Ahora te estarás preguntando, ¿quién era el tipo? ¿Desde cuándo pasaba esto? ¿Qué hizo él después? Pues espera, porque esto no fue lo peor. Fue solo el primer golpe. Los días siguientes fueron una especie de experimento. No le dije nada a Lucía sobre lo que vi aquella mañana porque necesitaba entender si había sido un momento aislado, un malentendido, una escena sacada de contexto, o si era algo más. Tampoco era que quisiera hacerme el detective ni vivir en una película, pero algo dentro de mí necesitaba confirmar que lo que vi no era una locura mía. Durante los primeros 2 días intenté observar sin que se notara. Me fijé en cómo se movía, cómo hablaba, si usaba el móvil más de lo habitual, si sonreía de forma distinta. Pero no había nada evidente. Nada raro. Ni siquiera una mínima señal de que estuviera preocupada por algo. Al contrario, parecía más relajada, más contenta, como si llevara tiempo respirando algo distinto y, ahora que por fin lo tenía, pudiera permitirse mostrarse amable conmigo. Me hablaba más. Me preguntaba si quería salir a dar un paseo, si me apetecía pedir algo especial para cenar. Y eso, lejos de tranquilizarme, me puso aún más incómodo. Porque no era un cariño real. Era ese tipo de actitud que se tiene con alguien a quien le debes algo pero no quieres enfrentarlo aún. El miércoles por la noche, cuando ya Irene estaba en su cuarto viendo vídeos en el portátil, le pregunté a Lucía qué tal le iba en el trabajo. Fue una pregunta inocente, una de esas que antes hacíamos sin pensar. Ella me respondió que normal, que estaban con unas revisiones de fin de mes y que por eso no había tenido tiempo para nada. La miré a los ojos mientras hablaba. No apartó la mirada. Eso fue lo que más me desconcertó. Ni un parpadeo, ni una sonrisa nerviosa, ni un gesto raro. Si estaba mintiendo, era buena, muy buena. Le pregunté con quién había salido el lunes por la mañana, si era alguien del trabajo. Me dijo que había quedado con Eva, una compañera nueva, para tomar un café antes de entrar a la clínica. Lo dijo sin titubear. Y en ese momento no supe si quería creerla porque me convenía o si simplemente no tenía pruebas para decir lo contrario. Así que no discutí. Me limité a sentir y cambiar de tema. Al día siguiente decidí no trabajar desde casa.
Le dije a mi jefe que me pasaría por la oficina para una reunión que perfectamente podría haber hecho por Zoom. Pero necesitaba salir. Pensar. Estar en otro entorno. Porque en casa todo empezaba a parecerme falso. Las paredes, los muebles, incluso la forma en la que ella dejaba las zapatillas al lado del sofá. Todo me recordaba que podía estar viviendo con alguien que me mentía a la cara cada día. Ese jueves fue clave. Cuando volví a casa a media tarde, Lucía no estaba. Supuestamente salía de la clínica a las 2. A las 2:30 como mucho ya estaba en casa casi siempre. A veces iba al supermercado o a la farmacia, pero nunca tardaba más de una hora. Aquella vez eran casi las 5 cuando entró por la puerta. No se sorprendió de verme. Me saludó con un beso y una sonrisa, me dijo que había ido a casa de su madre a llevarle unas cosas. Me lo dijo mientras dejaba las llaves en el mueble de la entrada. Todo muy natural. Pero su madre, la semana anterior, me había comentado en una llamada que no salía casi de casa por el frío. Y según ella, Lucía no había ido a verla desde hacía 2 semanas. No dije nada. Guardé el dato como quien apunta a algo en una libreta invisible. Era la segunda contradicción clara en menos de una semana. Me quedé en silencio durante toda la tarde, dándole vueltas al asunto, midiendo cada palabra que ella decía, intentando recordar detalles de días anteriores que antes no le di importancia. El viernes por la noche Lucía me dijo que saldría al día siguiente temprano para ir a comprar unos regalos para el cumpleaños de su sobrina. Era cierto que el cumpleaños se acercaba. Pero ya había comprado un regalo la semana pasada. Lo sé porque fuimos juntos al centro comercial. Y no lo hizo con desgana, ni con prisa. Escogió ropa, lo envolvió con cuidado, incluso compró una tarjeta y escribió un mensaje bonito dentro. No había motivo para volver a comprar otro regalo, salvo que el primero no fuera para su sobrina. O que ese plan de ir de compras no fuera lo que decía. Ese sábado me levanté antes que ella. No hice ruido. Me vestí y salí sin desayunar. Aparqué el coche en la calle de atrás y me senté a esperar. Estuve dentro del coche más de una hora, observando desde lejos. Cuando salió de casa llevaba el mismo abrigo de lunes. Caminó tranquila, sin mirar atrás. Cruzó la calle, giró la esquina y siguió andando. Esperé unos segundos antes de arrancar y la seguí. No soy bueno para estas cosas. De hecho, sentía que lo que hacía era estúpido, infantil. Pero necesitaba ver, no imaginar. Caminó hasta el metro y bajó las escaleras. Me quedé a distancia, pero en la misma línea de visión. No miraba el móvil. No parecía nerviosa. Se subió al tren y yo al siguiente vagón. Bajó en Sol. Caminó por la calle Mayor hasta llegar a una cafetería pequeña, escondida entre 2 tiendas de souvenirs. No entró sola. Ya había alguien esperándola. Un tipo con barba, gafas oscuras, bien vestido, con aire de seguridad. Se saludaron con 2 besos. Se sentaron en una mesa del fondo. Y ahí se acabó todo. Me quedé en la calle, mirando desde la ventana. No podía escuchar, pero sí ver cómo se tocaban las manos encima de la mesa, cómo ella sonreía diferente. Esa sonrisa que hace meses no me dedicaba a mí. Lo que más me dolió no fue que estuviera con otro. Fue la expresión de alivio que tenía en la cara. Como si estar con él fuera su momento de verdad y todo lo demás, nuestra casa, nuestra hija, yo, fuera una sala de espera que ya no soportaba. No entré. No monté una escena. No la llamé. No hice nada. Me fui caminando, sin rumbo, con la cabeza llena de preguntas que ya no necesitaban respuesta. Porque lo había visto con mis propios ojos. Y eso era suficiente. Esa misma noche no dormí. Fingí que todo estaba bien.
Me metí en la cama cuando ella ya estaba dormida, o al menos eso parecía. Me puse boca arriba mirando al techo, sintiendo que estaba compartiendo colchón con una persona que ya no conocía. Me pregunté cuántas veces habría vuelto de verse con él y se habría metido en la cama a mi lado sin que yo sospechara nada. Me acordé de todos los días en los que la había abrazado por la espalda mientras dormía, de los desayunos en los que creía que éramos una familia normal. Ya no quería imaginar nada más. Había pasado la fase de las dudas. Lo había visto. Lo había vivido. No había margen para excusas ni explicaciones creativas. Lo que quedaba era afrontar todo. A la mañana siguiente preparé el desayuno como siempre. Le hice un café con leche, tostadas con tomate y aceite, y se lo dejé en la mesa como si no supiera nada. Ella apareció en bata, con el pelo recogido y cara de recién levantada. Se sentó frente a mí, me dio los buenos días y empezó a hablar de una serie nueva que le habían recomendado. Yo la miraba fijamente mientras removía el azúcar en el café. Ni una sola palabra sobre lo que había hecho el día anterior. Ni una sola pista. Ni siquiera una mirada rara. Esa habilidad suya para mantener la calma fue lo que me hizo decidirme. No podía seguir así. No podía compartir mesa con alguien que mentía con tanta tranquilidad. Cuando acabó de hablar, dejé la cuchara en la taza, apoyé los codos en la mesa y le solté lo que llevaba días conteniéndome. ¿Quién es él? Lucía levantó la vista como si no hubiera entendido la pregunta. No dijo nada. Solo frunció el ceño. Yo repetí. El tipo de la cafetería, el que te besó el lunes por la mañana, el que te tocaba la mano mientras tomabais café ayer en el centro. ¿Quién es? Ella se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera buscando una respuesta que no sonara demasiado estúpida. Después se levantó de la mesa, se fue directa al fregadero y empezó a fregar la taza como si esa escena no estuviera ocurriendo. Fue esa evasión lo que me terminó de enfurecer. Te estoy hablando, Lucía. ¿Vas a seguir fingiendo que no sabes de qué hablo? ¿No es lo que piensas? Entonces explícame qué es. Porque desde aquí parece exactamente lo que pienso. No es una relación, Álvaro. No como tú crees. ¿Y cómo es entonces? ¿Es un amigo con el que te besas en la calle y tomas cafés en secreto mientras me dices que estás con tu madre? No me grites. No te estoy gritando. Estoy hablando. Y tú estás mintiendo desde hace semanas. Ella se apoyó contra la encimera, cruzó los brazos y bajó la mirada. No dijo nada más. Yo la observaba, esperando alguna señal de remordimiento, algún intento de justificarse con algo que tuviera sentido, pero lo único que vi fue esa actitud pasiva, como si lo que estaba ocurriendo no fuera grave, como si tuviera derecho a hacer lo que había hecho sin tener que dar muchas explicaciones. ¿Desde cuándo, Lucía? Hace un mes, respondió sin mirarme. ¿Y cómo empieza eso? ¿Te lo encuentras un día y te lanzas a sus brazos? No me lances preguntas así, no soy una cría. No, claro que no lo eres. Eres una mujer casada con una hija que ha decidido que acostarse o salir con otro hombre era buena idea. No estoy acostándome con él. ¿Y qué importa eso ahora? El problema no es si te has acostado con él o no. El problema es que me mientes, me ocultas cosas, y actúas como si yo fuera un objeto más de la casa. Lucía volvió a sentarse, esta vez sin mirar directamente. Empezó a hablar con un tono más bajo, como si estuviera cansada, como si llevara tiempo esperando esta conversación y al mismo tiempo deseando evitarla. No sé en qué momento me empecé a cansar de todo esto. De nosotros. De la rutina. De estar siempre en piloto automático. No es que buscara a alguien. No fue planeado. Simplemente ocurrió. Me hizo sentir diferente. Escuchada. Valorada.
No tengo un plan ni una doble vida. Solo, me pasó. ¿Y qué pasa ahora? ¿Sigo fingiendo que no lo sé mientras tú sales a encontrarte con él? No estoy saliendo con él. Y no quiero seguir viéndole. No ahora. No después de esto. No digas eso solo porque te pillé. No lo digo por eso. De verdad. Me levanté de la mesa. No quería seguir oyendo excusas. Todo sonaba a manual, a guión escrito por alguien que intenta suavizar el impacto. Me fui al salón y ella me siguió. Álvaro, te juro que no quería hacerte daño. No jures nada. Lo hiciste. Ya está. ¿Y qué hacemos ahora? No lo sé. Pero no pienso quedarme aquí actuando como si esto no hubiera pasado. Lucía se quedó de pie en el umbral del salón. No lloraba. No pedía perdón. Solo me miraba con esa mezcla de culpa y resignación, como si supiera que había cruzado una línea que no se podía deshacer. Me senté en el sofá, puse las manos sobre la cara y cerré los ojos. No podía pensar con claridad. Todo lo que quería decir se mezclaba en mi cabeza sin orden, sin dirección. Lo único que tenía claro era que, en ese momento, se había roto algo que no iba a arreglarse con un par de frases bien colocadas. Ella volvió a la cocina. Se encerró ahí un rato. Yo oía los pasos, el ruido de la cafetera, los platos. La normalidad volviendo a su sitio como si todo lo que habíamos dicho no hubiera pasado. Irene salió de su cuarto y preguntó qué pasaba. Le dije que nada. Que volviera a lo suyo. No quería que ella viera lo que estaba ocurriendo. No quería que la imagen de su madre se quebrara como se había quebrado para mí. Ese día pasó sin más palabras entre nosotros. Comimos en silencio. Cenamos en silencio. Dormimos en silencio. Cada uno en un extremo de la cama. Y en ese silencio fue donde entendí que lo peor no era el engaño. Lo peor era lo que venía después. La decisión. Lo que iba a hacer con toda esa mierda que ahora ya era parte de mi vida. No hice nada durante 2 días. No porque no tuviera ideas, sino porque necesitaba que todo lo que hiciera tuviera sentido y consecuencias reales, no una explosión emocional que luego me dejara peor parado. Seguimos conviviendo como 2 desconocidos educados que comparten casa por obligación, hablando solo lo justo delante de Irene y evitando cualquier tema que no fuera estrictamente práctico. Yo la observaba sin disimulo, ya no me importaba parecer frío o distante, porque en el fondo estaba calculando. No me interesaba gritar ni romper cosas ni hacerme el mártir. Quería algo que ella entendiera, algo que no pudiera negar ni maquillar después. Algo que le recordara cada día que sus decisiones tenían un precio y que yo no iba a ser el tipo que se traga todo y sigue adelante fingiendo normalidad. El jueves por la mañana pedí un día libre en el trabajo. No se lo dije. Ella salió como siempre, con su abrigo nuevo y esa calma impostada que ya me resultaba insoportable. En cuanto cerró la puerta, me senté en la mesa del salón con el portátil y una carpeta que llevaba semanas guardando documentos importantes, de esos que uno nunca mira hasta que los necesita. Contratos, extractos, correos impresos, detalles que antes me parecían irrelevantes y ahora no lo eran. Sabía perfectamente que Lucía tenía una imagen muy cuidada en su trabajo, que se movía bien con pacientes y compañeros, que siempre había sido la responsable, la correcta, la que nunca daba problemas. Y también sabía que la clínica donde trabajaba tenía normas muy claras sobre relaciones personales con proveedores y colaboradores externos, normas que ella conocía porque más de una vez las había criticado en casa. El tipo con el que se veía no era un desconocido cualquiera. Era representante de una empresa que trabajaba directamente con la clínica. Yo no necesitaba inventar nada. Solo ordenar la verdad y dejarla caer donde tenía que caer. Pasé la mañana revisando correos antiguos,
buscando fechas, mensajes profesionales que ahora, vistos con otros ojos, adquirían otro significado. No entré en su correo personal ni toqué su móvil, no me hacía falta. Bastaba con lo que yo ya tenía y con lo que cualquiera con 2 dedos de frente podía deducir. Preparé un dossier sencillo, sin dramatismos ni opiniones, solo hechos, fechas, nombres, coincidencias claras. Lo imprimí todo. 2 copias. Una para la dirección de la clínica y otra para el Departamento de Recursos Humanos. No añadí comentarios personales. No insulté. No acusé directamente. Me limité a exponer una situación incompatible con las normas internas de la empresa. Sabía que eso sería suficiente para que el asunto no se pudiera ignorar. Por la tarde, cuando Lucía volvió a casa, yo estaba sentado en el salón, tranquilo. Me miró raro al verme ahí, como si hubiera esperado encontrarme encerrado en el despacho o directamente ausente. Dejó el bolso, se quitó el abrigo y me preguntó si pasaba algo. Le dije que sí, que pasaba algo, y que se sentara porque íbamos a hablar. Lo hizo con gesto cansado, como si ya no le quedaran ganas de discutir. He enviado unos documentos esta mañana, le dije sin rodeos. ¿Qué documentos? Información sobre tu relación con ese tipo y su vínculo con la clínica. Su cara cambió. No fue un gesto exagerado, no gritó ni se levantó de golpe, pero se le tensó la mandíbula y dejó de parpadear durante unos segundos. Sabía perfectamente de qué hablaba. ¿Estás loco? No. Estoy cansado. No tenías derecho a hacer eso. Tenía derecho a no quedarme callado mientras jugabas a 2 bandas. Eso puede costarme el trabajo. Eso debiste pensarlo antes. Se levantó del sofá y empezó a caminar de un lado a otro del salón, hablando cada vez más rápido, como si así pudiera controlar la situación. No sabes en el lío en el que me has metido, Álvaro. No sabes cómo funcionan estas cosas. Sí lo sé. Y precisamente por eso lo he hecho así. Podrías haber hablado conmigo. Lo hice. Y me mentiste. Se detuvo frente a mí, con los ojos brillantes de rabia, no de tristeza. Esto es una venganza. No. Esto es una consecuencia. Esa noche casi no hablamos más. Ella se encerró en el dormitorio y yo me quedé en el salón, pensando en lo que acababa de hacer. No sentí alivio inmediato ni satisfacción exagerada. Sentí algo más seco, más real. Sentí que por primera vez desde que todo empezó yo había recuperado un mínimo de control sobre mi vida. No había inventado nada, no había exagerado, no había hecho nada ilegal. Simplemente dejé de protegerla. Al día siguiente recibió la llamada. Yo estaba en casa cuando sonó su móvil. Vi cómo cambiaba su tono de voz, cómo se volvía más formal, más tenso. Respondía con frases cortas, asentía, decía que sí, que entendía, que acudiría a una reunión esa misma tarde. Cuando colgó, se quedó sentada en silencio, mirando al suelo. No me dijo nada. Tampoco yo le pregunté. No hacía falta. Esa tarde volvió más tarde de lo habitual. No cenó. Se sentó frente a mí y por primera vez desde que todo empezó bajó la guardia. Me han suspendido de empleo mientras investigan, dijo. A él también. Lo imaginaba. ¿Era eso lo que querías? No. Yo quería que dejaras de tratarme como a un idiota. Has destruido todo. No. Tú empezaste a destruirlo antes. No hubo lágrimas. No hubo disculpas. Solo ese intercambio frío que dejaba claro que ya no estábamos en el mismo sitio. Durante los días siguientes, la situación se hizo pública dentro de su entorno laboral. No salió en ningún sitio, no hubo escándalo externo, pero suficiente gente se enteró como para que su reputación quedara tocada. Sus compañeras dejaron de escribirle.
Su jefa evitaba mirarla a los ojos. El tipo con el que se veía dejó de aparecer, al menos que yo supiera. No porque yo lo hubiera pedido, sino porque cuando las cosas se complican, la gente valiente desaparece rápido. Yo seguí con mi rutina. Llevaba a Irene al instituto, trabajaba, hacía la compra, cocinaba. Lucía se movía por la casa como una invitada incómoda, midiendo cada gesto. Una noche intentó hablar conmigo, decirme que esto se había ido de las manos, que no era justo, que ella estaba pagando demasiado caro un error. La dejé hablar. Cuando terminó, le respondí con calma. Lo que no era justo era mentirme cada día y esperar que yo no hiciera nada. Se quedó callada. Y en ese silencio entendí que mi venganza no había sido humillante ni espectacular, pero sí efectiva. Porque no se basaba en gritos ni golpes ni escenas ridículas. Se basaba en dejar de proteger a alguien que ya no me protegía a mí. Y todavía no había terminado. Los días siguientes a la suspensión de Lucía fueron extraños. No tanto por la tensión que ya era parte del ambiente de la casa, sino porque por primera vez en mucho tiempo ella parecía verdaderamente desconectada de su propio guión. Ya no intentaba justificar lo que había hecho, tampoco mostraba esa actitud de superioridad tranquila que tanto me molestaba. Se movía por la casa como si estuviera esperando que yo dijera algo más, algo definitivo. Pero no dije nada. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque ya había dicho lo importante. Ahora quería verla reaccionar sin saber cuál era el siguiente paso, sin el control. El tipo del abrigo, el de los cafés, el que tocaba su cintura con naturalidad, desapareció por completo de nuestras conversaciones. No sé si seguían en contacto, no me interesaba. Lo que sí sabía es que él también había sido apartado de sus funciones en la empresa que proveía a la clínica, y que, según me enteré por una fuente cercana, se estaba planteando pedir el traslado a otra ciudad. Yo no moví un dedo para buscar esa información, me la soltó un conocido que trabaja en logística y que había oído los rumores por una compañera. Me limité a escuchar y a sentir. No hice comentarios. Irene no sabía nada, o al menos fingía no saberlo. Seguía con su rutina de instituto, sus deberes, sus vídeos en la tablet, sus comentarios esporádicos en la mesa. Yo me ocupaba de mantener esa parte en pie. No por Lucía, sino por la niña. Ella no tenía por qué arrastrar el desastre emocional de los adultos. No aún. Lucía, por su parte, empezó a salir menos. Pasaba horas en la cocina, en el salón, incluso se sentaba a ver series conmigo como si todo pudiera volver a ser normal por repetición. Yo no le decía que se fuera ni tampoco le pedía que se quedara. La dejaba moverse como quisiera, sabiendo que todo lo que hiciera estaba condicionado por una culpa que, aunque no expresara con palabras, se le notaba en los gestos, en la forma en que evitaba mirarme demasiado tiempo, en cómo me preguntaba por cosas que nunca le habían importado. Una noche me propuso hablar con calma, sin reproches. Acepté. Nos sentamos en la cocina, con la luz tenue y sin distracciones. Me dijo que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para que volviéramos a estar bien, que había cometido un error, que lo entendía, y que si hacía falta ir a terapia, lo haría. No la interrumpí. Esperé a que terminara. Y cuando lo hizo, respondí sin rodeos. No quiero volver a nada. Ni a cómo estábamos antes ni a algo nuevo. No hay nada que arreglar. Ya se rompió. Lucía se quedó en silencio, apretando los labios, como si intentara tragarse todo lo que pensaba decir. Después asintió lentamente, como si esperara ese final desde el principio y solo le doliera confirmar que había llegado. Me dijo que entendía mi postura, que no iba a insistir, pero que necesitábamos hablar de lo práctico. Le respondí que sí, que eso era lo único que me interesaba ahora. Lo práctico. La vivienda, las cuentas, la custodia, los horarios, los cambios que venían.
Durante las semanas siguientes, organizamos la separación como quien planifica una mudanza. Fría, detallada, sin emociones innecesarias. Yo me fui primero. Encontré un piso de 2 habitaciones cerca del instituto de Irene. Me llevé solo lo necesario, lo que era mío desde antes del matrimonio, más algo de ropa, algunos libros y documentos. No me llevé fotos ni recuerdos compartidos. No quería nada de eso. Lucía se quedó en el piso familiar con Irene, al menos temporalmente. Hasta que resolviéramos la custodia definitiva. Ella insistió en que Irene no debía cambiar de entorno de golpe, y estuve de acuerdo. Quedamos en que yo la vería los fines de semana y algún día entre semana para merendar o salir a dar una vuelta. Irene lo aceptó con la misma calma con la que había aceptado todo, aunque noté que su forma de abrazarme era distinta, más fuerte, más larga. No preguntó por qué me iba. Solo dijo que esperaba que no dejara de pasar por ella al colegio de vez en cuando. Cuando firmamos el acuerdo provisional ante el abogado, ella no lloró. Yo tampoco. Nos limitamos a firmar, revisar los puntos prácticos, establecer plazos, y salir cada uno por una puerta diferente. El abogado, un tipo joven, educado, con cara de saber más de lo que decía, nos dio un apretón de manos y un ánimo que sonó más automático que sincero. No me molestó. Era parte del proceso. Una semana después, recibí la notificación oficial del juzgado. La separación legal estaba en marcha. El proceso sería sencillo. Sin disputas, sin peleas por bienes, sin discusiones por dinero. Cada uno sabía lo que le correspondía. Yo no quería más. Ni su ropa, ni sus muebles, ni su coche. Solo quería cerrar el capítulo. Un domingo por la tarde, después de dejar a Irene en casa, Lucía me pidió hablar unos minutos. Me dijo que estaba pensando en irse de Madrid, que tal vez buscaría trabajo en otra ciudad, que necesitaba empezar de cero. No le respondí enseguida. Me tomé mi tiempo. Haz lo que quieras. No te lo voy a impedir. Pero si decides irte, tendrás que organizar bien cómo se gestiona la custodia. Lo sé. No me voy mañana. Solo lo estoy valorando. Hazlo bien, por favor. No solo por ti, por ella también. Siempre he pensado en ella. No. No siempre. No lo dijo, pero lo entendió. Asintió, bajó la cabeza y se quedó ahí un momento, parada en el recibidor como si estuviera decidiendo si decir algo más. Al final no lo hizo. Se marchó sin añadir nada. Ahora llevo 3 semanas en el piso nuevo. Irene lo ha decorado con dibujos y carteles de sus series favoritas. Hemos montado un pequeño rincón con libros y juegos de mesa. Cocino más que antes. Escucho música en voz alta. A veces me levanto por la noche y me pregunto si todo esto realmente pasó o si fue una película que vi con demasiada atención. Pero no me arrepiento de nada de lo que hice. Ni de haber descubierto la verdad, ni de haber actuado en consecuencia, ni de haberla enfrentado sin perder la cabeza. No sé qué pasará con ella. No sé si conseguirá ese nuevo trabajo, si volverá a verse con aquel tipo o si simplemente aprenderá algo de todo esto. Pero ya no es asunto mío. No le deseo nada. Ni bien ni mal. Solo distancia. A mí me queda mi hija. Y mi paz. Eso ya es más de lo que tenía hace 2 meses. La primera noche en el piso nuevo fue más tranquila de lo que había imaginado. No sentí angustia, ni nostalgia, ni ese vacío que muchas veces uno se espera cuando da un paso tan fuerte. Fue raro, sí, pero no doloroso. Me senté en el sofá, abrí una cerveza y me quedé mirando la tele sin prestarle atención a lo que pasaba en la pantalla. Tenía la cabeza llena de números, fechas, decisiones, pero por primera vez en semanas no había nada urgente,
nadie a quien justificarle nada, ningún gesto que fingir. Me acosté tarde, dormí de un tirón y me desperté sin sobresaltos. Empecé a trabajar desde el salón, con el portátil sobre la mesa y la persiana subida, dejando que el ruido de la calle entrara sin pedir permiso. En algún momento me di cuenta de que no estaba triste, y esa conciencia me golpeó más que cualquier lágrima. Porque siempre se habla del dolor, del duelo, del vacío. Pero nadie te prepara para la calma que viene cuando ya no estás intentando arreglar nada. Con Irene establecimos una rutina rápida. Los martes por la tarde la recogía del instituto y nos íbamos a tomar algo, merendábamos en una cafetería cerca del parque y después veníamos al piso a ver una peli o a jugar algo. Los fines de semana se quedaba conmigo desde el viernes por la noche hasta el domingo. Le gustaba mi cocina, decía que ahora yo cocinaba mejor que su madre, aunque seguramente exageraba por cariño. Le monté un escritorio pequeño en su cuarto para que hiciera los deberes, y aunque a veces los dejaba tirados por el salón, no me molestaba. Me gustaba verla moverse con soltura en un espacio que no conocía, adaptándose con rapidez, sin quejarse, sin poner trabas. A veces me preguntaba si sabía más de lo que decía, si había entendido lo que había pasado realmente entre su madre y yo. Nunca le pregunté directamente, pero un día, mientras cenábamos, me soltó una frase que me dejó seco. «Papá, ¿tú estás bien?» Le dije que sí, que estaba mejor, que todo iba a ir bien. Ella se quedó en silencio un momento, mirando el plato. «Es que mamá llora mucho cuando no estoy». No supe qué contestar. Solo le dije que a veces los adultos también se equivocan, y que lo importante era que ella estuviera bien. Asintió con la cabeza y siguió cenando. No volvió a mencionarlo. Yo tampoco. Preferí dejar que las cosas fluyeran sin empujar nada. Pasaron los días y Lucía se volvió más silenciosa. Ya no me escribía a diario como al principio, cuando intentaba negociar detalles sobre horarios o repartir responsabilidades. Respondía a mis mensajes cuando era necesario, de forma breve, formal. Se había vuelto alguien más, alguien con quien ahora solo compartía información práctica sobre nuestra hija. No me molestaba. Era justo lo que yo necesitaba para cerrar todo del modo correcto. Supe que había rechazado la oferta de trabajo en otra ciudad. No sé si fue por Irene o porque ya no le quedaban ganas de empezar nada en otro sitio. Lo único que me quedaba claro era que todo lo que había intentado mantener en secreto había terminado por explotarle en la cara. No fui yo quien destruyó su vida. Ella misma lo hizo. Yo solo me negué a recoger los pedazos con ella. Un día recibí una llamada de su madre. No hablábamos desde hacía meses. Me preguntó si podía pasar por su casa, que quería hablar conmigo sin Lucía delante. Fui por la tarde, después de dejar a Irene en la academia. Me recibió con ese tono serio que siempre tuvo, con su voz firme y su manera directa de mirar a la gente. Me ofreció café, me senté en el salón, y sin rodeos me preguntó qué había pasado realmente. Le conté todo. Sin adornos. Sin palabras grandes. Con la misma calma con la que uno explica una receta. Me escuchó sin interrumpir, sin hacer preguntas, sin cambiar de expresión. Cuando terminé, se quedó unos segundos en silencio. ¿Y tú crees que esto ya no tiene vuelta atrás? No hay vuelta atrás. Lo que había ya no existe. ¿Y tú estás tranquilo con eso? Estoy tranquilo con haber hecho lo que tenía que hacer. Me dijo que lo entendía. Que no estaba de parte de nadie, que Lucía había cometido un error grave y que no esperaba que yo cargara con eso. Me agradeció que no hubiera hecho un escándalo, que no le hubiera quitado la casa, que no le hablara mal a Irene. Le respondí que no había hecho nada por ella. Que todo lo que había hecho fue por mí y por mi hija. Me dio la razón, me acompañó a la puerta y me dijo que siempre sería bienvenido en su casa. Le agradecí el gesto, aunque sabía que no volvería mucho por ahí.
No por rencor, sino porque ya no era mi sitio. Las últimas semanas antes de firmar el divorcio definitivo pasaron rápido. Cada uno con su abogado, sin conflictos. Solo fechas, firmas, formularios. El día de la firma en el juzgado nos encontramos en la sala de espera. Ella llegó sola. Yo también. Nos saludamos con un gesto de cabeza. No hablamos. No había nada más que decir. Entramos, firmamos, escuchamos al funcionario leer los puntos principales, asentimos, firmamos de nuevo y salimos. Todo en menos de 20 minutos. A la salida me dijo que si algún día quería hablar, que no cerraba la puerta. Le respondí que prefería dejarla cerrada. No hubo discusión. Se fue por la calle de la derecha. Yo me fui por la izquierda. Al llegar al piso, me serví un café y me senté en el balcón. Irene me había dejado un dibujo en la mesa, los dos en un parque, con una pelota entre nosotros. Lo colgué en la pared del salón. Era su forma de decirme que todo seguía. Y tenía razón. Porque la vida no se para por un divorcio. Se sacude, se reorganiza, se adapta. No volví a hablar con Lucía más allá de lo necesario. No me interesaba saber si seguía viendo al otro tipo, si había vuelto a tener trabajo, si lloraba por las noches. No me importaba. No por odio, sino porque ya no tenía espacio en mi día a día. Había pasado de ser el centro de mi vida a ser una nota al pie de una etapa que ya no existía. Ahora Irene duerme en su cuarto, tranquila. Tiene su espacio, sus libros, sus rutinas. Yo trabajo, cocino, salgo a correr a veces, veo series que antes no veía. A veces salgo con amigos, me tomo algo, hablo con gente. No estoy buscando a nadie. No porque tenga miedo, sino porque todavía no me apetece compartir mi casa con otra persona. No necesito ruido ni distracción. Solo seguir haciendo las cosas bien, sin mentiras, sin fingir. No sé cómo estará Lucía ahora, pero yo estoy bien. Lo suficiente como para no volver atrás ni por curiosidad. Y si algo aprendí en todo esto, es que no hay que esperar a que las cosas se rompan para moverse. A veces hay que tomar decisiones antes de que sea demasiado tarde. No por orgullo, sino por respeto. A uno mismo.